Muchas veces Ricardo no hacía el arpegio doble, hacía, ¿no? Sí. Voy a hacer. Ah, Tía. ¿Eh? sí. Terminaba con el dedo Sí. del corazón. Lo hacía de muchas maneras eso, ¿no? Muchas maneras, siempre distinto. Siempre lo hacía distinto, como le cogía, Sí, así lo hacía. sí. Como le cogía la mano, si le cogía Sí. bien, pues lo hacía entero, si no lo hacía a la mitad y sonaba igual, Sí. o más flamenco. Sí. Bueno, eso sí. Muy bueno, muy bueno. Tenía una técnica muy buena, Muy bueno, muy buena técnica. tenía una técnica fabulosa. Sí, Y luego tenía un sentido de creación que sí, ha creado. muy bueno. ¿Tú cuándo lo conociste? ¿Cómo entró él en tu vida? Yo lo conocí en casa de un remitente de pescado de Algeciras, Sí. que se llamaba Permarín, que era compadre de Valderrama. Sí, Y como él ha ido con Valderrama tantos años, pues él llegaba allí a casa de Marín, sí. en Algeciras, y allí me conoció. Y allí me oyó tocar la primera vez. ¿Y cuántos años tenías tú? Pues yo tenía 15 años, 15 años. y allí me oyó tocar la primera vez. ¿En qué año sería eso? ¿No? Pues eso fue en el año, ahí tengo yo una foto de él dedicada en esa fecha, que pone para el futuro guitarrista, Ramón de Algeciras, un cariño del niño Ricardo. Creo que fue en el año 54. 54. Entonces él ya estaba en pleno auge de su... Hombre, de su carrera, claro. Y allí me conoció y allí precisamente yo le encargué una guitarra. Sí, Que él vino a los excesos y me compró una guitarra. sí, Y Valderrama también me escuchó. Y cuando Ricardo dejó de ir con Valderrama fue cuando él me dijo Valderrama que si quería yo irme con él tocando la guitarra. sí, Porque claro, mi padre me inició en la escuela de Ricardo. sí. ¿Tu padre también es ricardero? Sí. Entonces cuando yo empecé a tocar, pues él me llevaba todos los días a un bar, ponían discos del Culata, discos de todo de Ricardo. Sí, Y yo lo tenía metido en el sentido. sí. Nada más que ponía cosas de niño Ricardo y haciendo cosas de niño. No escuchaba otro guitarrista más que Ricardo. Entonces pues fue así como yo me inicié. ¿Y cómo lo vivía la gente en aquella época? Vamos, eso, los artistas. Bueno, la guitarra en aquella época ha sido un arte desde luego de minoría. Porque siempre la gente iba al flamenco a oír el cante. La vista está que cuando había un espectáculo flamenco, el cartel era todos los cantadores y abajo como si fuera la gráfica de imprenta, los guitarristas que ni se veían ni... Sí, a veces Y ya Ricardo en aquella época pues empezó a figurar como una figura, como su nombre tenía que destacar porque claro, la gente era un seguidor, era muy buen guitarrista, acompañaba muy bien para cantar y la gente pues él obligaba a la gente a que lo oyeran, Sí, ¿entiendes? sí, sí. Ha sido
Un fenómeno, para mí ha sido un monstruo. Es verdad que él, por ejemplo, tenía mucha fama, sobre todo en Cádiz, la provincia de Cádiz. Bueno, sobre todo, claro, en Andalucía, donde más gustaba la guitarra, Sí, es donde se entiende más de guitarra, es donde más gustaba, claro. sí, Lógico. sí, Porque claro, donde entienden de guitarra saben quién toca bien y quién no toca bien. sí, Y allí gustaba mucho, tiene muchas anécdotas. sí. Cuando salí una vez con Antonio Molina, hace muchos años, que dijeron, Antonio Molina acompañado del niño Ricardo. Y salió Antonio Molina primero y luego salió el niño Ricardo. Y dice un maricón de la me dice, joder con el niño, que tenía 50, 60 años. Joder, con el niño. ¿Y él a ti nunca te enseñó nada, Ricardo? Nada. Nunca me puso una ¿Y cómo te faceta. enteraste de todo eso? Por los discos. Sí, Los discos además no lo había visto tocar nunca. sí, Una vez lo trajo mi padre a la casa, porque fue con Valderrama a Algeciras, lo trajo a comer a la casa, y yo cuando lo vi, parece que vi como a un dios. Y cogí una guitarra que yo tenía, que tenía una cuerda de acero, cuarto. Dice, esto, esto es un serrucho en vez de una guitarra. Y hizo esa pared por seguirilla de... La hizo allí. La hizo allí y Sí. yo como la tenía metida en la cabeza, nada más que había hacerla, la hice, claro. Sí. Y tú eres pasmado ahí, ¿no? Yo no quitaba vista de encima. Sí, Claro, era como haber visto un dios, ¿no? sí, sí, entiendo. Yo lo admiraba mucho y lo admiro, ¿no? Sí. Y me gusta como toca. Y ahora mismo pongo un disco de él y me quedo loco. Sí. Me gusta. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención en el toque de Ricardo? Pues el niño Ricardo. Porque el había toque. muchos guitarristas. Todo, porque además era un guitarrista completo. Tremolando ha sido el mejor de todos, porque tremolaba con una nitidez y una limpieza redondo totalmente, y arpegiar lo mismo. Ha tocado bien por civililla, por fandango, por bulería, todos los toques, por taranta, por granaina, así un completo, y además, ¿no? Sí. y me ha tocado para cantar muy bien, Sí, me acompañaba muy bien, sí, y ha tenido mucha personalidad tocando. sí. Ricardo, uno de los guitarristas que lo oye desde lejos, A los dos notas ya sabe que... ya sabe que es Ricardo. Sí, Y ahora, sin embargo, oye a tocar la guitarra y no sabe nunca quién toca. sí, No sé si es porque la época mía a mí me gustaba y lo sí. asimilaba rápido, o es que yo ahora mismo yo oigo tocar y no sé quién toca. Sí, es verdad. Y antes Ricardo tenía un sonido tan personal, le daba un sonido a la guitarra tan personal que se oía desde lejos y se sabía que era él. Sí, sí. Ahora no pasa eso, Ahora menos, ¿no? ahora menos. Sí. Y bueno, me recuerdo, por ejemplo, tú fuiste el mayor, ¿no? De ahí, de la familia. ¿De mi casa? Sí, ¿verdad? Bueno, entre los hermanos sí. Tu hermana es de... Es mayor que yo. Y Ricardo paraba mucho en tu casa. Bueno, no, el padre, Ricardo tenía amistad con mi padre, Sí, pero no paraba en mi casa porque yo vivía en Algeciras y Ricardo cada vez que pasaba por Algeciras era a trabajar Sí. y luego se iba al otro día. sí, Luego yo ya cuando me vine a Madrid, pues es cuando me identifiqué con él, que siempre estaba con él. Él a mí me quería mucho. ¿Cuándo viniste para Madrid? ¿Cuándo fuiste? Pues cuando hice la mili, Sí, me vine a Madrid, mi gente vivía en Algeciras, yo me quedé aquí y estaba todo el día en su casa. sí, Y luego ya cuando empecé yo con Valderrama, pues me iba a Sevilla, pues me estaba todo el día en su casa y luego aquí, y siempre estaba con él. Y siempre que estaba en Madrid, pues él me buscaba a mí, sí, porque le gustaba estar conmigo. sí. Te llamaba Ramoncito, ¿no? Ramoncito, sí. Decía que el mejor guitarrista que había en España era yo, Sí, me decía él, sí, siempre. sí, Y sí, se lo decía a todo el mundo, sí. que el que mejor tocaba, de todos los guitarristas que había en Madrid era yo. Sí, tú estás muy identificado con él, sí. A mí me quería mucho, lo mismo él que su familia, Sí, lo mismo las que tenía Dolores, por ejemplo. sí, sí, Dolores a mí me quiere mucho. sí.
Y cuando toco la guitarra le encanta que le toque yo la guitarra porque, claro, es lo lógico, ¿no? Hago las cosas de Ricardo y le gustan. Sí. Y si las hace bien, mejor, porque claro, los Ricardo lo ha tocado a la gente, pero no lo tocan bien. No es verdad. No lo imitan bien. Es verdad, muy difícil. Es muy difícil, eso hay que aprenderlo desde muy joven y meterte mucho la armonía en la cabeza y... Y claro, hay que aprender desde a los adentros, ¿no? ¿Eh? Es cosa muy de aprender a los adentros, que es Eso es de dentro. de dentro, ¿no? Eso, aunque los dedos los tenga listos y ágiles, como no lo sientas y te guste, no lo puedes interpretar. Sí. Eso es una cosa normal. Tú puedes hacer las notas, pero no la puedes hacer nunca con la garra y con el sentimiento que él lo hacía. Sí. Claro que yo no lo haré nunca como lo hacía él, pero siempre te acercas, ¿no? Sí. Te acercas porque te gusta y te... Sí, sí. Sí, sí. porque cada uno siente de una forma. Sí, sí. Sí, sí. Lo mismo acompañando a cantar, que eso es imposible, vamos, no difícil, sino imposible. Sí, ¿verdad? Y lo curioso del caso es, ¿no? Que Ricardo acompañaba muchísimo, ¿no? Y de tocar solo en público lo hizo mucho. No, nunca. Le daba miedo tocar solo. Como hace tu hermano, concierto nunca No, daba. no, nunca. Ricardo ha podido hacer un solo de guitarra, Sí, pero nunca se ha dedicado él a la guitarra como solista. sí, Le ha gustado tocar para cantar. sí. En cambio hizo unos solos de guitarra buenísimos, tremendos, Pero bueno, ¿no? además fue él quien, después de Montoya, quien evolucionó la guitarra fue él. Sí, Porque claro, en principio, bueno, estuvo Patiño, sí, estuvo Javier Molina, que de ahí copiaron todo, sí, estuvo el de Huelva, sí, más antiguo que Ricardo, sí, pero claro, ya luego salió Ricardo y hizo una escuela más moderna, copiando precisamente a Montoya, porque claro, a la Montoya lo copiaron todo. sí, Porque Sabica sigue siendo ahora mismo un calco de Montoya cuando tocaba Montoya. sí. Porque Sabica, pues, ha creado pero muy poco. Sí. Ricardo ha cogido la escuela de Montoya, pero la ha transformado. transformado, Sí, la ha arreglado, sí. ¿entiendes? Sí, le ha dado más relieve, ¿no? Claro, luego Montoya fue a ver a Javier Molina, copió del otro, cada uno han copiado, Sí, pero quien sacó un sello en aquella época fue Montoya. sí, Luego, claro, Ricardo fue de la escuela de Montoya, sí. lo mismo que Paco de Lucía fue de la escuela de Ricardo. Él tocó en la escuela de Ricardo hasta cuántos años, tu hermano. Pues hasta que fue guitarrista, Porque luego pegó un cambiazo, ¿no? claro, porque tenía otra forma de sentir, Sí, pero sus principios fueron de Ricardo. sí, Pero claro, se los puse yo, sí. hacía todo lo de Ricardo. Y a la vista está en el disco que hicimos nosotros para hacer la tumba de Ricardo, que toca Paco una cosa de Ricardo. Sí, la alegría, sí. Y cómo la toca, Sí, pero igual, sí, bien. sí. Lo que pasa es que luego Paco estudiaba mucho, tenía mucha facilidad en las manos y luego desarrolló la guitarra Sí, superó la velocidad con la de Ricardo. y desarrolló él su forma de tocar, Sí, que eso es difícil, ¿eh? sí, 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 difícil. Crearse un sello tocando, hoy en día como está la guitarra, es muy difícil. Él ya estaba predestinado a esto, ¿no? Yo creo que sí, Ya, yo creo que ya Paco, los primeros toquecitos se le nota algo de él, ¿no? yo creo que Paco nació para tocar la guitarra Sí, y se encontró con la guitarra. sí, Dios dijo, ahí va, tú vas a ser guitarrista. Y dio la casualidad que en su casa había quien tocaba la guitarra. sí, Y entonces, por eso, ha llegado a ser lo que es. sí, Porque Paco en el fondo es flamenco. Eso que dicen la gente que Paco es moderno, que Paco. Paco le gusta la armonía, la música. Pero Paco se pone a tocar flamenco. Y es más flamenco que cualquiera. Bueno, a la vista tal, no estoy hablando con un tonto, ¿no? Ni con Sí, un sí, neófito, sí, que sí. tú sabes de guitarra. sí. Pero Paco se pone donde hay gitano y donde hay flamenco y no pueden coger ninguna guitarra. Tocando flamenco, no tocando ligero, ni tocando picado, ni tocando... Yo he oído una grabación que ha acompañado Tony Marina. Ah, sí. Sí, y tu hermano toca en el estilo de Melchor y Marcela. Sí, Paco toca cualquier estilo, el que le vaya al cantado. Muy bien. Y Paco Después tiene no se lo una puedo- ventaja, sobre todo los guitarristas, que es que Paco sale a un público
y hace el primer número y sabe lo que la gente está sintiendo. Sí. Y puede variar la forma de tocar y gustarle a ese público. Y luego va a otro público y siente como el público está reaccionando y toca hasta que el público le gusta. Es un don. Sí. ¿Entiendes? ¿Y él sigue gustando la escuela de Ricardo a tu hermano? Hombre, por supuesto, ya lo creo. No, le tiene que gustar a la fuerza. Y una vez cuando Ricardo estuvo malo, fui yo a Sevilla a verlo, estaba en la cama. Y nada más que me vio se enfadó mucho. Y se fue para la mesita noche y sacó un periódico. Me dice, mira tu hermano lo que está diciendo de mí, que yo no he creado nada, que no sé cuánto, no sé qué, mira, lee, lee. Y me dio el periódico para que yo leyera. Sí. Y lo leí, efectivamente ponía eso. Y digo, esto no puede ser, esto es mentira. Esto no puede ser porque es imposible. No, dice Ricardo, no, esto no es Paco, esto es tu padre el que lo dice. Tu padre es el que dice, mi padre menos. Porque precisamente yo me inicié en la escuela de Ricardo, en la escuela de su toque, fue porque mi padre me inició, no porque yo no lo conocía. Sí. Mi padre me inició, me dijo, no, esto es lo mejor y tal. Entonces mi padre no puede decir eso. Y Paco menos. Esos son los periodistas que se hablan una cosa y ponen las cosas al revés. A lo mejor Paco ha dicho que Ricardo ha sido creado tal, y algunos lo han entendido mal y dicho que Ricardo no ha creado nada, pero si eso no se puede decir, eso es mentira. Eso de que Paco diga esto es imposible. Sí, sí, sí. Y ya parece que se convirtió. Pero no fuiste al periódico para No, yo lo que sé, yo fui solo, entonces se lo dije a mi padre. Lo dije a mi padre y para que Ricardo ha dicho esto. Y otra, a un festival que fui yo a tocar a Sevilla, unos flamencos allí, pues me dice Ricardo, pues, mi padre, pues yo voy contigo. Sí. Y fuimos otra vez a la casa de Ricardo y dice mi padre, ¿no te da a ti vergüenza decir que yo he dicho esto en el periódico? Y Ricardo dice, no, Antonio, no, yo es que claro, como... Estaba malo, él estaba bajo Estaba malo. Sí, no, ya estaba moviéndose, básicamente. Sí. Pero claro, mi padre no ha dicho eso. Sí. Pero claro, no me hubiera iniciado a mí en él. Sí, claro. Y una cosa, Ricardo, que era un guitarrista diríamos, de estar con poca gente, o le gustaba tocar una sala grande, o tocar en un No, estudio? Ricardo le ha gustado tocar en comunidad, Sí. con poca gente, Reunión, ¿no? en reunión. Hombre, él ha tocado toda su vida en el teatro, y el teatro es muy bonito. Cuando ya se conoce el teatro, Sí. no se puede trabajar en otro sitio que no sea el teatro. Sí. El teatro te da un prestigio. Sí. Andar por el escenario ya es Sí. es un arte, Sí. porque hay quien sale al escenario y no sabe andar por el escenario. Sí. Ya Sí, una vez sí. que trabajas mucho en el teatro, sales al escenario y Sí. te sientas y tocas, y si la gente te oye y le gusta, pues te inspira y tocas y el otro canta, porque si le tocas bien a un cantador, el cantador canta bien y si el cantador te está cantando bien, pues tú tocas bien. Es una comunicación. Sí, sí, sí. Entonces, Claro, bueno, claro. Sí, eso es lo que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿En qué momentos él estaba más inspirado para tocar? ¿Qué era para él lo ideal? Porque yo lo veía a Ricardo muy voluble, ¿sabes qué quiero decir? Muy variado en sus... Tan pronto tocaba, no digamos mal, pero sin ganas. bueno, es que para tocar la guitarra, los artistas tienen momentos, porque si siempre se tocara bien, o se cantara bien, como una máquina, ¿no? Hay días que toca muy mal y días que toca muy bien. Sí. Y a Ricardo le gustaba tocar bien cuando había muchas así. Le gustaba tocar Sí. bien. Había muchas mujeres que... Sí. Quería ser adorado, ¿no? Eso. Sí. Admirado, le gustaba ser Admirado. admirado. Sí. Es que por ejemplo Sabicas lo veo más igual, ¿no? En realidad Sabicas me gusta más en disco que nada. No, sabía que toca bien. Yo he estado con él en América Sí. y lo he oído tocar en su casa y Está bien, ¿no? toca muy bien. Lo que pasa es que tiene menos sentido de la creación. Ahí está el niño. ¿Qué hay? Hay un tío extraño ahí. Este es mi hijo. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estaba hablando del maestro. Yo, Ricardo. Claro. Has tenido otro sentido de la creación Sabica que Ricardo.
Sí. Ahora, a Sabica también le suena la guitarra muy dulce, Sí, muy bien. sí, Tiene muy buen sonido de guitarra. sí. Hombre, que a mí me ha gustado siempre más Ricardo que Sabica. Ricardo es más flamenco, ¿no? No sé, a mí me gusta más. Es que yo veo a Ricardo un punto muy fuerte que siempre tiene mucha sorpresa, te sorprende. Sí, Cuando sí. tú crees que él va por ahí, de Además, repente- Ricardo tenía una ventaja sobre Sabica que de la falseta ha hecho temas Sí, musicales. Porque Sabica siempre ha tocado, por ejemplo, hablamos de Soleal sí, o de Seguirilla, ha hecho un compás, una falseta de un compás. Y Ricardo ha hecho, por ejemplo, una falseta de 4 o 5 de 4 o 5 compases. Es decir, que ha hecho un tema sí. de una falseta. Más musical tocando. Entonces tenía más sentido la composición. Sí. de Ricardo. Para mí sí. Entonces, se puede decir que aunque él no haya tocado en público solísticamente, como solista también ha sido lo mejor. Sí, claro, hablando de guitarra. Porque grabar, incomparado de hoy, graba muy poco, ¿no? De quiero decir, de guitarra solo. No, y Ricardo se ha tirado tocando en un cuarto, ha estado 4 o 5 horas tocando solo. Increíble, ¿verdad? Claro. Porque tenía mucho sentido de la improvisación y de lo que tocaba. Es verdad que a veces lo ocurría que él, cuando estaba muy inspirado, tocaba cosas que luego no se acordaba. Sí, claro. Él empezaba a sacar temas y hacía, pues, por ejemplo, te tocaba una soleá o una guajira, ¿no? Hacía un tema y tocaba 1 hora. Sí, Y luego él escogía de eso y hacía un disco. sí, Pero ya de lo demás luego no se acuerda. no se acuerda. Porque además ha sido un guitarrista que le gusta mucho estudiar, a Ricardo. sí, Como todos los guitarristas buenos. sí, sí, Y ha estado siempre tocando. Y quiera que no, para tocar bien hay que estar tocando todos los días. sí, Y es como te salen cosas. sí. Si estás tocando todos los días, pues sin darte cuenta haces un tema que luego los quieres hacer luego y ya no te acuerdas lo que has hecho. Pues claro, las manos te van al traste, como se dice. Y si estás tocando y estás inspirado, pues haces una cosa. Al tener movimiento de mano y al tener ejecución, pues haces una cosa y luego no te acuerdas lo que has hecho. Eso es muy curioso de él, ¿no? Sí. Que era, se puede decir que era como una fuente, ¿no? No, sí, era una fuente, sí, de inspiración. Esa es una cosa que él... Yo he hablado mucho con él y yo lo conocía bien. Por ejemplo, el de Huelva, que tú no has oído nada, que me has dicho que ha hecho un disco que nada más que hace compases. sí. Pues Ricardo ha sido un admirador del de Huelva. Y Es Montoya, eh, otro admirador del de Huelva. sí, Ricardo me dijo a mí una vez que lo que hacía él con el índice y el dedo, sí. con lo que él picaba, lo hacía el de Huelva con el pulgar. Sí, ¿verdad? Dice, yo picando y él con el pulgar, corría más que yo. Increíble, ¿verdad? Eso lo dijo Ricardo. Lo que yo creo es que de Huelva no se dejaba ver, ¿sabes qué decir? Se escondía. Sí, no quería tocar delante de ningún guitarrista, nunca quería tocar delante de un guitarrista. Lo que él grababa en el disco yo creo que tampoco se deja ver. Es No, mucho- tiene porque mucho WhatsApp. lo estaban grabando. No es guasa, es ¿No? miedo. Miedo. Sí, es Sería un hombre muy tímido muy tímido, sí. y muy sensible, de Huelva. Pero el de Huelva ha sido un guitarrista pero de mucha talla. Sí. Por Yo no lo he ejemplo. oído, pero me lo ha dicho Ricardo. Sí. Sí, a mí dije igual. Porque Ricardo no era de hablar bien de todo el mundo. Y otro que había en Sevilla, que te habrá hablado Ricardo de él, que era, ¿cómo se llama? El Curro La Jeroma. Sí. Currito de la Jeroma. Jeroma. Ese bailaba y cantaba y tocaba mejor que todos los que había en Sevilla. Increíble. Montoya cuando se emborrachaba iba a buscarlo para que le tocara. Jeroma. Yo nunca he oído de este tipo. Currito de la Jeroma. Y nunca grabó nada. Nunca. Fue un soldado desconocido, como dice. Sí. Montoya cada vez que se emborrachaba iba para que le tocara la guitarra. Y Ricardo y todo, estaban detrás de él siempre. Dolores, tú vas a hablar de Dolores, verás como ella te dice, te habla de... Sí, es lo que más me intriga, ¿no? Los guitarristas que nunca se han conocido. Y en cambio han aportado lo suyo. Claro, por ¿Y de supuesto, flamenco? por supuesto. Lo que pasa es que no se han dedicado a ello. Sí, Han tenido otra cosa ahí. sí.
han sido un fuera de serie, como se suele decir en este arte, en lo suyo, pero como se dedicaban a otra cosa, pues no han tocado ni han... También me hablaban de un tal Sierra o Serra de Barcelona. Serra, pero Serra. ese era clásico. Clásico, ah, sí, Ese familia de este guitarrista que hay aquí en Madrid, de Andrés Batista. Sí. Y a Ricardo le gustaba escucharlo. Sí, a Ricardo le gustaba el clásico. Su hija Carmen tocaba clásico, Sí. empezó a tocar clásico. Sí, verdad. Sí, verdad. Y había temas de clásico, estudios y esto que Ricardo lo hacía, que le gustaba mucho. Yo creo que ese arpegio salió un clásico. Sí, claro. Segundos. Sí, sí. El arpegio de horquilla, sí. Él aprendía estudios clásicos y de ahí luego él sacaba los arpegios para acoplarlo en el Sí, flamenco. ¿verdad? Sí. Una cosa siempre me intriga saber. Ricardo bebería mucho por gustar beber, o a lo mejor en el fondo era muy solo a veces. No. No. Bueno, Ricardo ha solido tener problemas familiares, ¿no? Sí. Pero a él le gustaba beber porque le gustaba beber, porque se sentía bien cuando bebía. Sí. Y le gustaba reírse, le gustaba Sí, la la gracia, gracia. porque aparte de buen artista, era muy gracioso. Sí, verdad. Sí, tremendamente gracioso, sí. Y le gustaba mucho reírse y el cachondeo y meterse con la gente Sí. y hablar y contar anécdotas, contar chistes. Sí, de eso me acuerdo también. Lo que también me acuerdo que me dijiste un día que él solía venir contigo a casa, borracho, pero no quería dejarte nada. Sí. A mí me acostó una noche, una vez me acostó 2 veces. Me acostó y me levantaba y todavía estaba bebiendo. ¿Esto fue en su casa? Esto fue en Madrid, trabajaba yo en Torre Bermeja Sí. y él por la noche iba a buscarme y nos íbamos a tomar por ahí copas hasta por la mañana. Cuando lo cerraba todo, pues nos íbamos a Lavapiés, Sí. ahí que estaba un bar abierto, y luego si estaba todo cerrado nos íbamos a la gasolinera de Los Ángeles, que es fuera de Madrid, que estaba abierto un bar, y ahí hasta por la mañana. Luego por la mañana seguía y yo ya se me doblaban las piernas, yo ya no podía. Yo no podía más. Y una vez en la estación del norte, que estaba cerca de mi casa, cogí y me fui por mi casa. Estaba Serranito, Juan Maya y él, y yo. Y yo me fui, los dejé con Serranito y con Juan Maya, y cuando se dio cuenta ya no estaba. Y cuando vio que faltaba yo, cogió y se fue hasta mi casa. Y yo estaba acostado. Y se quedó allí en mi casa, comió en mi casa. Cuando yo me levanté, nos fuimos otra vez hasta el otro día y otra vez me volvió a acostar. Y él todavía seguía levantado. Pero tenía una fuerza increíble, eso, hombre. Pero fuerza. Tenía una resistencia con un animal. Sí, sí, sí. Yo no lo puedo explicar cómo estaba de pie. Y siempre serio, y siempre derecho, y siempre contando con sus 5 sentidos todas las cosas y todo. Sí. Digo, Sí, es curioso esos aspectos de él, ¿no? Ese aguante de la bebida y esta cosa de beber tanto. luego, si te tiraba 3 días levantado, se tiraba 3 durmiendo. Sí. Se ponía allí la botella de leche y el sifón, Sí. y se tiraba 3 días durmiendo. Luego se levantaba y estaba otros 3 días en la calle. Y así se pasaba la vida. Entonces era un hombre, como dice, muy arcaico, ¿no? Muy de momentos raros. No, a él le gustaba salir. Sí. A él le gustaba la calle. Se iba a la calle, además tenía mucha personalidad porque vestía muy bien. Iba muy elegante, siempre vestido. Y llegaba a los sitios y lo primero que soltaba era una risa y se iba a la casa de los excesos Sí. a jugar a los chinos y a beber y a reírse. Sí. Sí. Y también le gustaban mucho los toros, ¿no? Oye, los toros, estoy un enamorado de los toros. Y de la Semana Santa de Sevilla. Era la Semana Santa, ¿no? A él donde estuviera, se iba siempre a la Semana Santa de Sevilla. Y a los toros. Porque me han dicho mi Dolores que él no solía ir a misa, ¿no? Como, No. Pero en cambio tenía una gran devoción a la religión, ¿eso es verdad? Sí. ¿Tú has notado eso alguna vez al final? Sí, claro. Él era católico 100%. Lo que Sí. pasa es que no iba a la iglesia. Viva, ¿no? Claro.
Pero tenía mucho respeto y mucha devoción. mucho respeto. Pero más que respeto a la religión era a la fiesta. Sí. A la fiesta de la Semana Santa, ¿no? Sí. A los pasos que salían. Sí. Eso la emocionaba mucho, ¿no? Sí, le emocionaba mucho. El ambiente que rodea la Semana Santa, Sí. ¿me entiendes? Sí, Aparte que él era religioso, claro. Él llevaba su Macarena en la guitarra, su santo, y en su puerta, como tú sabes, tiene Sí, sí. el gran poder, allí con las luces. Sí, sí. Sí. Porque yo, por ejemplo, en su música noto muchas veces una tristeza, una angustia muy grande, ¿sabes qué decir? Sí, bueno, esos son Son sentimientos muy profundos. sentimientos anímicos que tú tienes, que un día tocas bien y otro día no tienes sabes ganas de que tocar. por ejemplo, tocando Perseguirías, Ujú. era muy profundo. Sí, sí, sí. Muy profundo, más que nadie. Y no tocando difícil. No tocando. No, sí, si para sencillo, tocar pero con gusto y tocando que a ti te guste, no hace falta tocar difícil. él no abusaba nunca de la técnica. Él ha abusado, sí, de la técnica. Antes quizás. Incluso ha tocado sucio algunas veces por abusar de la técnica. Sí. Pero eso cuando era más joven, creo, ¿no? No, es su forma de tocar. Sí. Tenía mucha técnica tocando. Sí. Entonces, pues muchas veces fallaba por la técnica, por los arpegios que quería meter. Sí. Pero es que era su forma de tocar. Sí. Era su forma, era su sello. Mm. Pero claro, que tocando sin hacer arpegio y tocando sencillo, también tocaba flamenco porque Sí, sí. era un don el que tenía, era una fuerza la que tenía tocando. Sí, sí. Y un sonido, como te he dicho antes, distinto. Muy distintos. Entonces, si lo veo bien, tú lo conociste a los 15 años ya. Sí, a los 15 años, Luego fuiste a la Mili en Madrid. en Madrid, y ya pues estaba todos los días con él. Sí, Y para donde iba él, iba yo, el Sí. tiempo que tenía, ¿no? sí, Y ya luego él me llevó a su casa, sí. se pone a tocar conmigo, no, porque yo no he tocado nunca delante de él, ¿No tocaste? nunca. Te daba miedo, Vergüenza, me ¿no? daba vergüenza tocar. Ay, claro. Una vez que salió el zapateado ese que hizo, Sí. nada más que salió el disco, al otro día lo tocaba yo. Hey. Y se lo dijeron en los excesos, le dijeron, pues ya Ramón toca el zapateado. Y dije, imposible, Ramón no puede tocar el zapateado. Y un día me cogió en los excesos y me dice, ¿sabes tocarme el zapateado? Y yo le dije que no. Me daba vergüenza tocarlo. Sí. Y lo toqué delante de él. Al final me dio la guitarra y le toqué el zapateado. Y se quedó. Espasmado, ¿no? Digo, joder, ¿cómo has hecho eso? Digo, pues escuchando el disco. Y me dice, bueno, pues te voy a decir una cosa. Esto no se lo vaya a poner a nadie. Esto, el que quiera aprenderlo, tú me lo mandas a mí, que yo le cobro 6.000 pesetas. Y Sí, era así. Desde luego era una cosa muy bonita esa zapateado, sí, una cosa preciosa. Bueno, ¿y cómo para ti fue su despedida del mundo? joder, fue un palo muy, muy fuerte para mí. Pues así un impacto, ¿no? Un impacto, claro. A mí no se me había muerto nadie, ¿no? Sí. Un familiar, gracias a Dios, no se me ha muerto nadie. Sí. Y fue el primer muerto que yo sentí, Sí. Entonces es más duro todavía. claro. Que yo lo miraba mucho y lo quería mucho. Cuando me dijeron que se había muerto, parecía que se había muerto alguien de mi familia. Sí. Para ti se te paró el mundo, ¿no? Sí, sí. Yo estaba grabando con Juanito Villar, Mm. haciendo un disco. Y dejé el disco y todo y me fui para Sevilla. Sí. ¿Fuiste al entierro? ¿No? Sí. ¿Fuera mucha gente ahí, entierro? No fueron mucha gente, no. No. No fueron muchos artistas. No. De aquí fue Félix Utrera y Antonio Arena, Sí. Pocos en realidad, ¿no? nada más. Se murió el 14 de abril, ¿no? Ni fue Valderrama, no fue nadie. Valderrama tampoco, eso Tampoco creo. fue. Sí, son una cosa nada. Y ninguno es artista, ningún artista fue al entierro. Fue una cosa que no me la explico. Qué lástima. Bueno, yo creo que Ramón, ya tenemos Bueno, ya tiene. suficiente rollo. Yo creo ¿No que- sabes más anécdotas de él? Bueno, como anécdota, las que tú sabes. Bueno, Me contó Fede Trill algunas cosas del tío de la boina, ¿no sabes este? ¿Eso lo sabes? Cuenta. uno que quería hacer cantado, Sí. llegaba, decía con la boina, decía,
a Valderrama, mire usted que yo quiero que usted me pruebe, porque me parece que yo soy buen cantador. Y dice Valderrama, el que prueba a los cantadores... ¿Ya ves? Sí. ¿El qué? Mira. A ver, Ah, que madre mía. llegó este cantador diciéndole que Sí. quería hacer cantador. Y dice Valderrama, bueno, pues mira, el que prueba a los cantadores está en ese camerino, que era Ricardo. Sí. Dice, buenas tardes, que yo quiero que venga que usted me pruebe a ver si yo puedo ser cantador. Pues yo, Ricardo, y se entra para adentro. Y lo puso allí en una mesa, con la barriga puesta y la cabeza colgando. La barriga puesta en la mesa así. Y si aguanta usted la respiración todo lo que pueda. A veces tiene usted peso para ser cantador. Y Ricardo allí mirando, y el otro ya se le salían los ojos de aguantar la respiración. Estaba colorado y... Dice, vale, peso sí tiene usted, porque ha visto que aguanta la respiración. Dice, ahora, pero sabe usted que en este arte todos los guitarristas, todos los cantadores son maricones. Con que bájese los pantalones, y dice el otro, yo no quiero hacer cantador ni nada. Mentira, ¿verdad? Cachondeo, ¿eh? Pobre hombre. No veas la que hacía, los cogían y no veas. Me gustaba reírse mucho, ¿no? De la gente. Nada más que le gustaba reírse. Sí, Desde que se levantaba, no pensaba nada más que en reírse. sí. Sí, verdad. Nunca, yo no he visto nunca enfadado ni de mala leche, nunca, Nunca, ¿verdad? nunca. Siempre tenía ganas de reírse, de más que de cachondeo. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora tú tocas muy pocas cosas de Niño Ricardo, ¿no? Bueno, Deberías de... sí, lo que pasa es que te aburres, si no tiene otro que te estimule, Sí, que toque las cosas de él. sí. Entonces yo con Manolo, con el hijo, pues sí me gustaba tocar, porque como a él le gustaba tanto, pues yo recordaba las cosas y las hacía. Sí, Y como, por ejemplo, o con José María, que Sí. estuviéramos viviendo más juntos, y sí, sí, claro, es lógico. él toca una cosa, yo le toco, y, en fin, y ya te gusta tocar, pero tocar así, por tocar todos los días, No, ya no. llega un momento de que, y si no das clases, si no te dedicas a ello, porque claro, yo ahora mismo pues ni toco para cantar, yo toco con Paco y Sí. hago las cosas que hago con Paco Sí, y me tengo que limitar a hacer lo que me da de comer, digamos, ¿no? lógico. Entonces, pues no tiene estímulo para hacer las cosas de él. Bueno, pero ¿por qué no haces tú un disco con los tocos de Niño Ricardo? Sí, no, si ya me lo han propuesto para hacerlo y lo he tenido para hacerlo cuando quiera. ¿No lo quieres? No, Eso es muy importante. yo lo hago solo en mi casa, Sí, porque eso es lo más que puede dar lugar a críticas, sí. que es lo que pasa en este arte, nada más que saben criticar a la gente. Bueno, pero también habrá gente que lo pueda apreciar al mismo tiempo. Porque Ricardo se ha tocado un poco, ¿no? En realidad. Por ejemplo. Nadie lo ha tocado, Ricardo. Muy poco. Lo han tocado, lo han imitado, querido imitar, pero no lo han imitado. Sí. No han imitado bien, han tocado, pero... Sí. Sí. Que ha tocado bien las cosas de Ricardo ha sido José María Pardo, Sí, es verdad. que ha sido discípulo suyo además. Sí, Me ha dado clases, Ricardo. sí. Antes de abajo la película. ¡Ay! Abajo. ¿Abajo la película? No. Pues ya puedes ir bajando. Con nosotros estuve yo en casa de Dolores. Tú estás ahí en Sevilla, ¿no? Sí. Tiene unos reflejos esa mujer. ¿Cómo se mantiene esta mujer? Tiene muchísimo espíritu. Mucho. Es increíble. Y muy buena persona. Sí. Muy buena mujer. Y le gusta reírse también, y le gusta Mucho, la ¿no? gracia, le gusta.